Buenas tardes a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Déjame subir esto un poquito a ver si... Buenos días a todos por acá. Buenos días, mi gente. Voy a dar un par de segunditos. Ustedes saben siempre que yo no me extiendo mucho. Con un mensaje directo es lo que traigo siempre. No me extiendo a dar preámbulos. Un mensaje directo. Les pido que compartan, por favor. Me han dicho que eso ayuda a que no me censuren. Desafortunadamente mis temas son censurables, así es que si pudieran hacer ese favor de compartirlo para que den reacciones y comentarios, aparentemente eso es lo que ayuda a que no censuren la directa, no sé. Déjame ponerme estos vuelos, señores, para poder saludarlos a ustedes también, que yo no veo nada sin ellos. Aquí tenemos, bueno, ahora no veo los nombres bien. Mambisa Gramontina, corazón, gracias por estar acá. Gracias por estar acá. Todo mi cariño para ti, mis respetos. Dulce Martínez, gracias por estar acá. Voy a dar solamente un par de segunditos, señores, a ver si se une un par de gente más y comienza enseguida. Les prometo que no voy a extenderme. Los mensajes no hay que llevarlos tan extensos, precisos y directos. Es como va la cosa conmigo, anyway. Bueno, señores, voy a comenzar. Hoy es uno de los días más tristes de la historia moderna y voy a hablar de lo que está sucediendo en Venezuela, pero también voy a hablar de la parte que nos toca a nosotros los cubanos, así que les interesa. Les pido que compartan nuevamente. Gustavo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar acá. Bendiciones, Dulce, bendiciones. Compartan, porfa, les pido. Bueno, como ya les decía, es uno de los días más tristes de la historia moderna. Uno de los días y uno de los ataques más fuertes que se le ha dado a la democracia internacional, a la libertad de un pueblo que lleva más de 2 décadas sufriendo. Diego con fuerza me dice, muy derrumbada. Sí, es verdad. Desafortunadamente, Gustavo, mis emociones son demasiado fuertes a veces y yo trato de entrar acá cuando no estoy muy fuerte para no transmitir negatividad. Trato de transmitir positividad. Desafortunadamente, en el día de hoy no hay mucha positividad que transmitir, pero igual hay que hablar de estos problemas y cómo. May, ¿qué tal? ¿Qué tal por estar acá? ¿Qué tal? Y gracias por estar acá. Y cómo todo esto nos afecta a nosotros los cubanos, porque no se crean que esto es completamente oblivio a nuestra situación. Como les decía, en el día de ayer, bueno, y durante la madrugada y demás, cuando se dieron los resultados, fue un ataque fuerte a la democracia, a la libertad, no solamente de los venezolanos, pero a la democracia internacional. Durante todo el proceso electoral, abrazos, May, abrazos, corazón, te aprecio muchísimo, tú lo sabes. Durante todo el proceso, y esto no fue solamente ayer, durante todo el proceso electoral de estas elecciones de Venezuela 2024, estuvo manchado con todo tipo de represión a los opositores, persecución a los opositores, arrestos a los opositores, inhabilitación incluso de candidatos. Y todo esto fue durante todo el proceso electoral, ya estuvo manchado desde el principio. Pero igual así, la oposición, el pueblo de Venezuela, continuó luchando por esa posibilidad, por ese rayito de luz y de esperanza que tenían de lograr finalmente lograr la libertad y el fin de una dictadura de más de 2 décadas, que es el chavismo, porque yo no le digo Maduro, esta es la continuidad, es lo mismo que en Cuba, la continuidad del castrismo, y esta es la continuidad del chavismo. Y como les decía, el pueblo de Venezuela continuó, jugaron un juego muy emocionante, muy honorable, donde careció totalmente el egoísmo. Los miembros de este equipo jugaron sus piezas para lograr salir adelante. Y la candidata principal, el orgullo de Venezuela en estos momentos, que es Mara Corina Machado, al verse inhabilitada,
se quitó del medio e intentó que los demás miembros de su equipo salieran adelante. Y así fue como, pasando la candidatura de mano en mano, continuó la represión en Venezuela, continuaron los arrestos en Venezuela, continuaron las detenciones, la represión y la censura de la oposición y los candidatos. Se logró a Edmundo González, se logró llegar a Edmundo González, ya después que habían prácticamente arrestado, perseguido a todo el resto de los candidatos. Se logró Edmundo González, el cual representaba la esperanza de Venezuela, del pueblo venezolano, dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Pero no solamente la esperanza de los venezolanos, sino también la esperanza de muchos pueblos internacionales, incluyendo el pueblo cubano, donde pusieron la esperanza también en el pueblo de Venezuela, que representaba, como ya les dije, esa luz a finalmente eliminar no solamente la dictadura de Venezuela, sino también un aliado, uno de los aliados más importantes del régimen de Cuba y del castrismo. En estos momentos, la tristeza que siente el pueblo de Venezuela, igualmente el pueblo de Cuba, es incontable, es innumerable, es prácticamente no se puede expresar con palabras. El Consejo Electoral de Venezuela, del régimen de Maduro, nombró a Maduro como el ganador de las elecciones de Venezuela en este año 2024. Esto a pesar de todos los posts que se habían hecho que decían todo lo contrario. Esto a pesar de que solamente el 40% de los votos a los cuales habían tenido acceso la oposición, María Corina Machado, decían todo lo contrario. Decían que Edmundo González, por ese 40% solamente al que ellos habían tenido, que es un gran por cierto, a los cuales habían tenido acceso de los votos, decían que Edmundo González estaba ganando con un 70% de los votos. Ustedes saben que de aproximadamente unos 20 millones de venezolanos que tenían acceso a votar en Venezuela, solamente un 59% de ellos se presentó a votaciones supuestamente, por lo que dicen los números. Se han presentado números que dicen todo lo contrario, se han presentado números que dicen que aproximadamente unos 3 millones de esos votos no se contaron. Yo puse imágenes de esos números. Internacionalmente, los gobiernos internacionales, organizaciones internacionales, han denunciado fuertemente la falta de transparencia de estas elecciones, han exigido que se haga un conteo, que se haga una revisión justa y honesta de estas elecciones, donde se le permita entrar a veladores parciales, a veladores imparciales, los cuales, por cierto, fueron expulsados de territorio venezolano ya después que habían aterrizado. No les permitieron la entrada a revisar, a velar, a constar de que estas elecciones fueran contadas justamente y honestamente. Gobiernos internacionales, principalmente de los Estados Unidos, independientemente de quién esté liderando estos momentos el país, han denunciado la falta de transparencia, han condenado el resultado de estas elecciones y se han renegado a aceptarlas. Igualmente con el gobierno de Francia, igualmente con muchísimos otros gobiernos como el de Uruguay, Costa Rica, Chile, incontables de ellos. Europa prácticamente completa, e incluso gobiernos que hasta ahora supuestamente coincidían o eran aliados del gobierno o la dictadura de Maduro, como por ejemplo lo es Chile, de cierta forma, y Brasil, Lula. Lula ha sido uno de los que condenó la falta de transparencia de estas elecciones, pero tengo que decirles que siento una decepción increíble de la posición o la postura
que tomó Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, el cual muchos de nosotros admiramos por su frontalidad política y socialmente y económicamente, para mí ha sido una decepción increíble la postura que ha tomado. Jair Bolsonaro, lejos de denunciar la falta de transparencia en estas elecciones, se limitó a pedir que respetaran los resultados. Y si bien es cierto que no congratuló, que no felicitó, discúlpame que yo hago el Spanglish, que no felicitó a Maduro por su victoria, tampoco condenó la falta de transparencia de estas elecciones. Muchas personas lo justifican argumentando que quiere mantenerse al margen, que no quiere causar contradicciones viniendo de su parte. Yo pienso que lo mejor que podía haber hecho, si no quería crear contradicciones o crear conflictos cuando se trata de su persona, era callarse la boca y no decir absolutamente nada. Para mí, Jair Bolsonaro en estos momentos es una basura, es una decepción, es un traidor a la democracia, un traidor al pueblo venezolano, un traidor al pueblo cubano y un traidor a Latinoamérica. Y si bien es cierto que no me voy a poner del lado de Lula, porque representa todo lo contrario por mis valores y mis principios y mis ideas políticas, tengo que decir que Brasil en estos momentos carece de todo tipo de liderazgo honesto. Y Jair Bolsonaro, para mí, perdió todo el respeto con estas declaraciones y esta postura que ha tomado. Por si no lo sabían, quería decirles eso. A ese hombre que tanto defendimos, ese hombre que muchos de nosotros pensábamos que fue también víctima de un proceso injusto cuando se trató de las elecciones de Brasil. Es una decepción para mí. Voy a hablar ahora de lo que nos toca a nosotros los cubanos y voy a hablar también ahora de la postura que han tomado otros gobiernos, como por ejemplo el de la Unión Soviética. Para mí yo sigo diciendo la Unión Soviética. Del gobierno de Rusia, que por supuesto, al ser un aliado de Venezuela y al ser también Rusia uno de los países que ha perseguido a opositores, encerrado candidatos a la presidencia, incluso más de uno de ellos han muerto en las galeras del Kremlin, en las prisiones del Kremlin. Rusia, por supuesto, se puso de parte y felicitó a Maduro, por supuesto, para ellos es una victoria. También el régimen cubano felicitó a Maduro y argumenta que venció la honestidad y que venció la libertad y que venció la democracia y que venció todo eso. Es una bofetada para nosotros los cubanos, sobre todo porque aunque Venezuela tenga elecciones que no sean realmente honestas, es una falta de respeto del dictador Díaz-Canel hablar de elecciones, cuando los cubanos ni siquiera tenemos la oportunidad y la posibilidad a ese tipo de elecciones, aunque sean injustas y aunque sean sucias y aunque sean manchadas de deshonestidad y de falta de transparencia. Los cubanos, en el día de hoy, lo mismo fuera de Cuba que dentro de Cuba, deberían darle un apoyo incondicional al pueblo de Venezuela, que perdió miserablemente, al cual le fue arrebatado miserablemente su posibilidad a la democracia. Y ya sé que en Cuba existe represión también, como lo está existiendo en Venezuela en estos momentos, como Maduro prometió iba a tener mano dura contra aquellos que no estuvieran de su parte, y es lo que está haciendo en estos momentos. Yo no voy a presentar imágenes gráficas de lo que está sucediendo en Venezuela en estos momentos. Es una represión increíble, una violencia increíble, y no voy a presentar imágenes. Solamente ustedes podrán saber, y si quieren buscarla en otras plataformas son libres de hacerlo. Yo no las voy a reproducir aquí ahora. Pero se sabe que en Cuba también existe represión, pero el cubano no estaría condenando abiertamente al régimen de Cuba,
pronunciándose a favor de la democracia en Venezuela. Yo pienso que es un deber del pueblo de Cuba, sobre todo dentro de Cuba, pronunciarse en contra de la falta de transparencia, renegar de los resultados tan manchados de deshonestidad de las elecciones de Venezuela. Creo que es un deber de los cubanos dentro de Cuba. Y es sencillamente, supuestamente, lo que dice la Constitución, tu derecho a manifestarte, y ya ni siquiera en contra del régimen cubano, estamos hablando de la falta de transparencia de las elecciones de otro país, así que no veo cuál es el problema. Yo espero y tengo confianza en el pueblo de Cuba, de dentro de Cuba, que tome una postura justa, que se ponga de parte de la razón y lo visualice y lo exprese públicamente, ya que eso no es atentado contra la seguridad del Estado, ya que eso no es propaganda enemiga en contra del régimen de Cuba, ya que eso no es en contra de la revolución cubana. No veo ningún problema en que el pueblo de Cuba tome la postura correcta, si es que ellos verdaderamente creen en la democracia y en la honestidad. Y eso se transmitirá al final a lo que está sucediendo en Cuba en el día de hoy. Era el mensaje que les tenía, señores. Desafortunadamente, y como siempre, no es un mensaje positivo, pero podremos buscar la forma de por lo menos pronunciarnos en contra de esto. Era todo por hoy. Les pido nuevamente que compartan. Mi cariño para todos ustedes. Que tengan un lindo día. Hasta luego.